Bienvenidos a todos a Voces y Facetas de la Edición. Este es un programa de los estudiantes de la Maestría en Estudios Editoriales del Instituto Caro y Cuervo, y hoy tengo el placer de presentarles a las personas que hacen posible el proyecto Libros del Fuego, una editorial que inicia en 2013. Bienvenidos Alberto Sáez y Rodney Casares, los editores. Gracias. Gracias por la invitación. Hola, muchas Pues, gracias por la invitación. pues chicos, para iniciar, eh, yo quería como abrir un poco esta conversación contándoles a las personas que nos están viendo que hay como dos elementos que me parecen muy interesantes de los libros cuando pues somos lectores y empezamos a hojearlos. Encontraremos dos cosas, y una es que en la página legal, al final de la página legal, dice que el libro está editado en Caracas, diseñado en Santiago e impreso en Bogotá. Y si nos vamos al colofón, que es un espacio donde además tenemos el privilegio de encontrar todos los datos y detalles de la materialidad del libro, podremos ver que hay una tipografía, si no estoy mal, se usa para el cuerpo, pero ustedes me contarán, que se llama Mudanza y que fue diseñada por Juan Fernando Mercerón, que hoy no nos puede acompañar, pero que también es el diseñador de la editorial, el tercer componente. Entonces, pues tomando en cuenta estas dos cosas, ¿no? Yo quería preguntarles una cosa, y es si podemos decir que Libros del Fuego es una editorial migrante y qué significa eso en un mundo tan globalizado. Es decir, ¿verdaderamente podemos decir que una editorial es de alguna parte? Bueno, gracias por la pregunta, porque está súper chévere. Siempre ha sido uno de como de los conflictos de debate dentro de la editorial. De hecho, el nombre de la charla es un pequeño ensayo que hicimos en la editorial, eh, donde abrimos la puerta a eso, hacia una editorial es realmente de un solo territorio. Y nos empezó la duda porque, bueno, para los que están aquí y no lo saben, somos 3 integrantes de la editorial y cada uno está en un país distinto de Latinoamérica. Rodney está en Colombia, yo estoy en Venezuela y Juan Fernando está en Chile. Entonces, a partir de ahí, saber que podíamos seguir trabajando la editorial, saber que podíamos seguir construyendo libros y hacer que esos libros cruzaran de una u otra forma Latinoamérica para poder llegar a los lectores que a nosotros nos interesaban, nos hizo darnos cuenta de que de alguna forma una editorial no pertenece formalmente a ningún territorio. Si tenemos a sus integrantes en 3 países distintos, su autor vive en Nueva York, y las lecturas que forman no solamente el criterio de la editorial, sino la manera en la que nosotros le damos sentido a ella, también son lecturas que pertenecen a otros territorios. Visto desde ese punto de vista, o simbólicamente hablando, una editorial pareciera ser de todos lados, ¿ok? Pertenecerle esencialmente a un idioma. Rodney, ¿quieres agregar algo? Tienes el micro cerrado. No, nosotros eso, a partir de ese ensayo nos veíamos y también a través de nuestro catálogo decíamos, bueno, nosotros no somos una editorial venezolana, tampoco somos una editorial colombiana ni chilena, somos una editorial. Creo que el tema de las fronteras lo hemos hablado en varias charlas, incluso para nosotros no existen, así como no existen las fronteras para los lectores, para nosotros tampoco. Tenemos autores de toda Latinoamérica, casi toda Latinoamérica, y eso de alguna forma también hace latinoamericano, ¿no? Sí, sí, sí. Ojo, no es no querer pertenecer a un gentilicio, que es totalmente distinto. Es darnos cuenta que podemos pertenecer a más de un gentilicio y de esa forma, digamos, ser latinoamericanos. O sea, la identidad del latinoamericano
es poder de cierta manera compartir el territorio y el idioma. Y si tenemos esas dos cosas en común, ¿por qué una editorial no puede tocar todos esos espacios? Claro, no, y ahora que lo comentas, yo pensaba un poco en este tema de que las editoriales siempre buscan también hacerse visibles en otras partes, ¿no? O sea, pueden nacer en un país y tener autores de ese país, pero buscan siempre abrirse, ¿no? Abrir esas fronteras que tú mencionas. Y en el caso de ustedes, pues, es decir, Rodney y Juan son migrantes en este momento. eh, los migrantes pues pasamos por grandes obstáculos y dificultades. ¿Cómo se ve en ese sentido la editorial? O más bien ese movimiento que dio la editorial de, por ejemplo, ¿no? Pasar de imprimirse en Caracas a imprimirse aquí en Colombia. Eh, ¿Realmente qué implicó o no? ¿O fue algo muy natural? O sea, ¿cómo fue ese proceso? Yo creo que fue un proceso bastante natural. De hecho, nosotros conocimos Medellín en el año 2016 porque invitaron a la editorial a la fiesta del libro de Medellín y, y nos invitaron a Alberto y a mí a dar una charla sobre el tema editorial en Venezuela. Eh, entonces en ese momento ya la editorial era conocida, también eh, creo que fue ese mismo año o el año anterior, nuestra editorial ganó un premio en la Feria del Libro de Buenos Aires, un premio de diseño, entonces de alguna forma ya estaba la editorial como moviéndose por estos países, pues, en el sur y aquí en Colombia, y fue como muy fácil. Desde esa experiencia de Fiesta del Libro, fue como, mira, nos gusta esta ciudad y nos gusta este país, eh, hablemos, hagamos acuerdos. De hecho, no sé si hicimos un acuerdo con la ACLI justo en ese momento o después, Alberto, si quieres recuerdan ahora. Creo que Pero fue fue el como siguiente año. fácil, fue como muy fácil. Aquí en Medellín, la apertura de las otras editoriales con nosotros ha sido como súper amable. En Bogotá ni se diga, en los eventos que hemos estado en Bogotá, Sí. hemos tenido una apertura súper chévere y no nos ven como esa editorial, la editorial venezolana. Bueno, nos ven como Libros del Fuego, como una editorial que está haciendo libros en varias partes de América Latina y creo que ha sido súper chévere la experiencia en general. Ahora bien, pensado un poco en el catálogo, hace un tiempo estábamos como conversando, Alberto, no sé si se acuerda, como que mencionábamos a Calazo, ¿no? Y este concepto de cómo se van tejiendo los libros de un catálogo para que ese catálogo forme la personalidad. Yo no sé si ustedes quisieran aprovechar de contarnos, presentarnos un poquito el catálogo y también de pronto contarnos, sí, cómo se movilizó al moverse ustedes, ¿no? Valga la redundancia, o sea, si cambió por eso o no, cómo lo plantean ahora, cómo lo ven. Sí, bueno, lo primero que siempre hay que decir es que no hay nada más subjetivo que una editorial. O sea, porque estás tomando el criterio de un editor, o en este caso de tres editores, y en base a ese criterio, que puede estar atinado o no en algún momento, se va formando una panorámica de lo que uno cree que es ese catálogo, ¿no? Ese paisaje que uno busca dar a conocer. Ese texto que tú dices sobre Calazo, eso, Calazo no lo ve tanto a lo paisajístico, sino lo ve como una consecución de largas páginas, si mal no recuerdo, esa es como la cita. Y que solo en la extensión de ellas es que podemos ver realmente lo que es un catálogo editorial. Él, por ejemplo, explicaba que sus primeros 3, 4 libros eran particularmente disímiles entre ellos. No tenían una aparente conexión ni en géneros, ni
ni siquiera en los países, porque creo, no recuerdo ahorita, pero creo que uno de los libros era un texto clásico chino. Pero a fin de cuentas, cuando él empieza a ver, ¿no?, la consecución de esas páginas, se da cuenta de que hay algo que va atravesando, creo que habla de un hilo invisible, que va atravesando esos libros, y es el criterio que él le impuso. Es la forma en la que él cree que juntos también dicen algo más allá de lo que podrían decir individualmente. Y eso lo fuimos aprendiendo con la editorial. La forma que queríamos como de el sello que queríamos imponer para que se conocieran nuestros libros, eran libros que tuvieran una calidad estética importante, que fuesen atractivos visualmente y que fuesen comercialmente negociables, o sea, vendibles, o sea, que tuvieran mercado. Bajo esas tres premisas, que son bastante interesantes, nos dimos cuenta que eran las tres aristas que cada uno de nosotros como editores manejaba. Porque, bueno, Rodney viene del mundo de las librerías, Juan viene del mundo del diseño, y yo vengo del mundo de la escuela de literatura. Y sin darnos cuenta, esas tres aristas generaron un punto de vista con el que el 90% de las veces estamos de acuerdo, y por eso los títulos que aparecen siempre están pensados bajo esas tres, bajo esos tres ítems, ¿no? Estética, visual y comerciabilidad. Por supuesto que cambia. Cuando ellos se van, el concepto cambia, porque tenemos que adaptarnos a lo que ya no somos y a lo que posiblemente podemos llegar a ser. Y empezamos a buscar autores fuera del país, empezamos a conocer gente, empezamos a preguntar, y así empieza también el catálogo a nutrirse de autores que no son venezolanos, autores representativos, autores que en 40 años posiblemente ya nadie los recuerde, pero hay que mantener viva la llama, como es el caso de Sacarneiro, o autores que quizás en 20 años puedan ser candidatos a un Nobel. Eso es interesante pensarlo de esa forma. Eh, y eso básicamente es el paisaje que uno, o la panorámica que uno busca mostrar con la editorial. No sé, por ejemplo, me gustaría preguntarle a Rodney cómo fueron esas primeras conversaciones cuando ustedes imaginaban el proyecto y de pronto ya tocaba o se les dio la oportunidad de publicar. A quién, cómo escogieron, qué tenían a la mano, o sea, cómo fue esas primeras experiencias antes de llegar ya a autores mucho más internacionales como Juan Villoro o Andrés Newman. Eh, la verdad que fue como muy rápido todo, si te soy sincero. Alberto y yo nos conocimos en la librería donde yo trabajaba, y hacíamos algunos trabajos de edición, de promoción, de literatura, y en un determinado momento dijimos que íbamos a hacer una editorial. Hasta que un día vino Alberto con la idea de la editorial, con el dinero para fundar la editorial, que sabemos que es de las cosas más importantes, y además venía con un autor que él conoce, que había leído, y que tenía un libro que nos interesaba, que fue un libro de béisbol. Alberto, que no le gusta el béisbol como fanático, pero sí vio en un libro de este tema, una novela de este tema, eh, vio lo comercial. Entonces fue como, mira, tengo esta plata, tengo este autor, vamos a hacer la editorial. Entonces, bueno, salimos con ese libro que se llama El último encuentro, el autor es Humberto Acosta, y, y a partir de ahí fuimos como armando lo que queríamos a través de nuestras lecturas, de nuestros gustos personales. Por supuesto, eh, hay que decirlo, seguramente otros editores que han pasado por aquí lo han dicho, que básicamente una editorial se construye a partir de los gustos de los lectores y de los editores. No es ninguno así. Así que vamos a cambiar la historia de la literatura, por el estilo, ¿no?
el tema del gusto es muy importante. Entonces fue como, bueno, tenemos esto, y a partir de ahí fuimos construyendo lo que hasta hoy ha sido Libros del Fuego. Tenemos un autor que es conocido en Venezuela, pero necesitamos ahora uno que sea conocido en América Latina. Vamos a escribirle un correo a Neumann y digámosle que necesitamos un libro de él, y así lo hicimos, a la par de que íbamos firmando autores venezolanos que no tenían libros o que tenían uno o dos, un poco para que estos autores grandes como Neumann acompañaran a estos chicos, y la editorial también tuviese visibilidad. Básicamente así fue como se fue construyendo. No sé si Alberto quiere como terminar la idea en este punto. No, poco más, o sea, con el punto de que estos autores de trayectorias se fuesen encontrando en un mismo catálogo con autores que tenían uno o ningún libro para el momento y que este era su novedad, fue importante no solo para uno como editor y constructor de un catálogo, sino para estos autores, porque incluso estos autores también no solo se apalancaron en la imagen de estar dentro de un catálogo con autores importantes, sino que hicieron su trabajo propio. El caso de una novela como La ciudad vencida, que quedó en el shortlist del Rómulo Gallegos, una novela de una autora que no había publicado nunca, y esta era su primera novela, y llegar a ese punto pues es importante para un catálogo, hace que un catálogo cobre relevancia y se vea que el trabajo, bueno, se está intentando hacer. Y en este momento, es decir, ya me has contado un poco sobre las tres aristas que conforman como el criterio editorial, ¿no? De Libros del Fuego, pero ya en este momento en el que tienen esta experiencia de, bueno, para mí, publicar grandes autores venezolanos, ¿no? Como José Urriola, que hace poco pudieron publicar Fisuras, o Parasitarias de un poeta como Alejandro Castro, que es una maravilla. Eh, y luego, pues, tener estas experiencias con Newman, con Villoro. Eh, ¿Cómo ven ahora ese escoger al nuevo autor que quieren publicar? O sea, ¿sienten que esa evaluación ha cambiado o para nada? ¿O sienten que más bien han encontrado esa raíz que es que les permite pensar y dirigir ese catálogo? Sí. Yo creo que persiste la idea de encontrar libros que movilicen al lector. En algunos momentos hemos tenido la oportunidad de tener libros de autores con trayectoria importante y no hemos terminado de tomar la decisión porque particularmente el criterio de los tres como editores no nos moviliza a que el texto pueda ser disfrutado por el lector como nosotros esperamos. Y hemos apostado por otras cosas. Creo que persiste esa filosofía de buscar que el lector de verdad se sienta identificado en todos los aspectos. No solamente en el hecho de que es un autor importante y que sabemos que puede llegar a tener una venta. También nos interesa y nos sigue pesando muchísimo la estética que pueda producir en particular ese libro, porque hay que estar muy consciente. Un autor puede tener buenos libros y malos libros, o sea, en su trayectoria. No todos son aciertos, y eso es algo muy normal, no pasa nada. Por eso digo que en algunos casos preferimos seguir adelante y apostar por aquello que sí nos sigue movilizando a nosotros. Fíjense que yo quería preguntarles por sus experiencias ya, pues al momento de entrar en ferias, cuando ustedes pues colocan sus libros sobre la mesa y va pasando la gente y van pudiendo conversar con esos lectores, ¿realmente ellos se acercan a estos autores que son más conocidos o pasa algo más? O sea, ¿cómo describen eso que pasa cuando los lectores se encuentran de pronto con su stand en feria?
Mira, creo que el tema de la imagen aquí juega un papel muy importante. Este, en las distintas ferias que hemos ido en los distintos países, eh, hay como una predilección por el tema de lo que envuelve el libro, de la muestra, del diseño. Nadie dice, ah, mira, este es Juan Villoro o este es Neuma, sino mira este libro, mira la tipografía, mira el color, mira esta presentación. Por ejemplo, cuando uno de los libros que más la gente toma es Santiago se va, que es el anterior de José Urriola, Fisuras, uno que se llama Próximo Tren, que es un formato parecido a un boleto del metro de Venezuela, y con el color del metro de Caracas, del metro de Caracas, perdón. Entonces, creo que la gente se detiene principalmente por el diseño. Y, y a ver, no es algo que nosotros buscamos o lo pensamos a la hora de lanzar un libro. Bueno, este libro tiene que ser de esta forma para que la gente vaya y lo tome y se enamore, sino que es algo como que ha sido siempre muy natural. Fíjate que casi ninguno de nuestros libros se parece. No tienen como cada uno una propuesta distinta porque pensamos que cada libro es un libro, por eso no lo hacemos de la misma forma. Entonces, ese tema del diseño creo que encanta mucho, y después cuando la gente toma el libro, lo revisa, ve los detalles, por ejemplo, con el colofón o con la página de créditos donde aparecen los nombres de quienes participaron en la edición, de dónde se hizo el libro, de dónde se hizo, de quién lo corrigió. O sea, eso le da también como un valor adicional, y la gente va descubriendo cada vez como más elementos de ese libro que tomó. Entonces sí, es como un tema de la imagen. Creo que le entramos a la gente por la imagen. No sé cómo lo ves tú como lectora, como consumidora de nuestros libros a la hora de adquirir alguno de ellos, ¿no? No, pues sí, claro, y además yo he trabajado también como librera, muy buena parte, fui librera en Caracas, he sido librera aquí en Bogotá. Y claro que cuando uno tenía estos libros, para mí era sensacional y de verdad, yo lo digo, yo soy una persona que cuando abro el libro voy casi siempre directo al colofón a ver qué hay en ese colofón, porque me parece que hay editoriales que guardan detalles importantes. Y yo creo que una de las cosas que más me gustaba de Libros del Fuego cuando los conocí en Caracas, siendo estudiante de literatura, era eso, que me encantaba como poder ver toda esta información donde me cuentan las cubiertas, el papel, todas las tipografías que se usan. Y luego, por supuesto, pues me gustaba mucho al abrir el cuerpo eso también, o sea, cómo uno ve un esfuerzo aquí de diagramación y de diálogos entre tipografías que son diferentes y que juegan, ¿no? Pues yo creo que eso era, además de los autores, una de las cosas que más me gustaba. Me disfruté mucho, por ejemplo, leer Santiago se va, y cuando sacaron Fisuras me volví loca. ¡Ah, qué emoción! Tengo que comprarme este libro. Cuando publicaron Parasitarias de Alejandro, que me encanta la poesía de Alejandro también, fue muy emocionante. Entonces sí, claro que el diseño es una de las cosas que uno puede reconocer, pero, y de hecho, siempre he tenido esta pregunta y se me acaba de ocurrir ahorita, que era que muchos editores no son conscientes de toda esa información que pueden colocar en el colofón, de todos esos detalles. ¿Cómo ustedes llegaron a eso? ¿O es como más de mano de Juan Fernando? O ustedes ya sabían que querían libros así? ¿Cómo fueron esas decisiones de diseño, de encontrarse con Juan Fernando Mercerón y permitir que él hiciera todo ese trabajo? Yo voy a decir un comentario y luego le doy la palabra a Alberto para que cuente los detalles que están aparte del colofón.
creo que donde más nos tardamos a la hora de fundar la editorial fue en buscar un diseño que nos gustara. Desde la librería vimos muchísimos libros, vimos propuestas de diseño, buscamos diseñadores y pensábamos en lo que queríamos para nuestra editorial, qué tipo de libros queríamos mostrarle a la gente, qué, qué tipo de diseño. Y fue como una búsqueda súper larga hasta que dimos con un libro que había diseñado Juan Fernando y dijimos, mira, este es el libro que queremos. Y después que nos reunimos con él, cuando nos sentamos con este joven diseñador y nos fue mostrando todas las cosas que había hecho hasta ese momento, además con un orden muy estricto, dijimos, nada, esta es la persona y, y él fue también como entendiendo lo que buscábamos nosotros y por supuesto con su talento ha ido como mejorando nuestra propuesta gráfica. Y además nosotros desde el primer momento no hemos tenido miedo de probar otras cosas. O sea, el primer libro era con una pasta bastante dura, con brillitos, no sé qué, y hemos ido como probando hasta donde hemos llegado, que estamos como muy contentos. Ahora le dejo la palabra a Alberto, me emocioné más de la cuenta. No, bueno, la parte gráfica es total autonomía de Juan Fernando. Cuando lo conocimos, como dice Rod, era porque habíamos visto libros de él ya que nos gustaban. Y la propuesta, por ejemplo, del último encuentro es una propuesta muy arriesgada. Es una propuesta donde el texto está hecho en una caja, un poco a homenaje a las antiguas imprentas de Gutenberg, que están separados los puntos y aparte por calderones. Y era como una propuesta también un poco arriesgada para el momento y para cualquier momento. Cambiar un poco las formas de construcción del texto, implicaba como o te van a querer o te van a odiar, y era el riesgo, pues, y lo asumimos. A partir de ahí, eso sí, yo creo que nosotros crecimos muchísimo como editores con Juan Fernando, en la manera de que él tiene una manera de ver los libros muy distinta a la que pueda tener yo o a la que pueda tener Rodney. Y eso también nos sedujo a la hora de decir, vamos a trabajar los tres y vamos a dejarnos llevar cada quien por el criterio que uno ha formado a lo largo de sus estudios, de su carrera, de su trayectoria. En ese sentido, Juan es artífice central de esto que tú dices, ¿no? La estructura del colefón, la mancheta oculta, toda esa información que es importante también, porque, por ejemplo, estudiantes como tú, de una maestría, cuando necesitan referencias sobre un material, sobre algo, el mismo libro te lo ofrece. Y eso también, aunque parezca en principio una tontería, es importante para construir tu propio criterio como futura editora o como editora que seas en este momento. Un poco también cuando decís lo de cómo, sobre el tema de la parte visual de las ferias, que Rodney respondió eso. Acuérdate un poco que la premisa de la editorial, que está en todas las biografías y en todos lados, es que un libro empieza a leerse incluso antes de ser abierto. Y a partir de ahí nosotros creemos que quienes se acercan a nuestros libros, antes de tener contacto con la lectura, están creando una experiencia de lectura desde lo visual, desde lo tipográfico. Y ya luego, desde la experiencia formal con la literatura. Entonces, sí, creo que también me emocioné, creo que me desvié un poco. No se preocupen. Y Alejandra y chicos de la maestría, no, con esto, a ver, no queremos ser como pretenciosos ni nada, sino, de hecho,
el mismo trabajo de ir cambiando de materiales, no sé qué, hace como un tema de vernos desde la humildad, de vernos desde lo que podemos hacer desde nuestros países en crisis, partiendo desde Venezuela, viniendo a Colombia, yendo a Chile, que los precios son escandalosos. Entonces, toda esta adaptación también ha sido como un poco una forma de ser un poco más humildes y de continuar editando, porque finalmente la calidad que está dentro del libro. O sea, puede ser un libro muy lindo, muy bien diagramado y todo lo que hemos hablado hasta acá, pero lo importante para los lectores y para nosotros como editores es lo que está contando el libro. Realmente eso es lo que se va a llevar la... Sobre todo pensando un poco en esa calidad, pensando en los contenidos, yo quería hacerles una pregunta y era que en algún momento Alberto me comentaba que cuando él trabajaba un texto ya como corrector, como editor, tenía muy presente el ritmo. O sea, que tú me compartiste en algún momento, Alberto, que tenías muy presente el oído al momento Sí, de corregir. Yo quería como preguntarte pues por esa experiencia, ¿no? Cuando te llega ese manuscrito, cuando tienes esas conversaciones con los autores. Luego también Juan Fernando en una entrevista comentaba que él también trabajaba sobre el ritmo cuando él, por ejemplo, pues hace la diagramación, ¿no? Del cuerpo, que casi siempre es así, irregular, ¿no? Él también planteaba el tema del ritmo. Entonces yo quería saber cómo era ese proceso para ustedes, cómo es esa experiencia. bueno, eh, en principio puede ser un poco manía, ¿no? Eh, o maña para poder saber por dónde entrar en el texto. Pero bueno, en el caso mío que estudié literatura, eh, la parte fonética de una palabra es también poderosa y es también seductora. Y en ese sentido, si uno va tratando de acondicionar o editar un texto en base a encontrar por decirlo de alguna forma, una partitura que te lleve a que ese libro suene de alguna manera, pues tú logras que el lector no solo lea un libro que le agrade o que le gusta, sino que también sienta esto, una experiencia de lectura, se sienta seducido, se sienta que está transitando por algo que algo detrás de las palabras también lo está acompañando. Y es este pequeño ritmo, ¿no? Que uno busca darle a los textos, que en muchos casos muchos autores ya lo tienen muy marcado y uno lo que hace es adaptarse a él y tratar de, donde uno no lo vea, emularlo, ¿no? Un editor es alguien que potencia un texto, no que lo cambia ni que lo transforma, ¿no? Los manuscritos no llegan y uno va a hacer algo como lo que hacía el editor de Carver, sino que básicamente uno trata de, con lo que tiene, eh, hacer que tenga una potencia, que tenga un nuevo sentido eh, y explotar eso, hasta ahí. Uno tiene que ser un poco invisible para que el texto también no se deforme en el camino. Yo voy a cambiar un poquito el tema y quizás esta pregunta es más para Rodney, porque sabemos que hacer libros pues no es solamente imprimirlos, ¿no? También hay que pensar en distribuirlos, en llevarlos a la gente. Eh, em, entonces, quería preguntarles, ¿cómo ha cambiado desde que inició la editorial en ese sentido en el 2013? ¿Dónde los encontramos? ¿En qué países los encontramos? ¿Cómo han sido esos retos para ustedes cuando comenzaron y cómo es ahora? Ahí hay un cuento chévere de una de nuestras autoras que cuando nosotros le llevamos sus libros que le correspondía por contrato, se los llevamos en una moto. Alberto y yo teníamos una moto que se llamaba la Moto del Fuego
y hacíamos las entregas ahí. Así que cuando arrancamos la editorial, todas las entregas se hacían, pues, entregadas por su propio dueño desde esta moto, y era súper chévere. Ya, bueno, cuando vinimos a Colombia, ya lo decía antes, hicimos un acuerdo con la ACLI, la Asociación Colombiana de Libreros Independientes, que yo había conocido en, en su inauguración en una Filbo, hace años atrás. Bueno, logramos un acuerdo con ellos y ellos nos distribuyen en Colombia. En Medellín yo directamente distribuyo en algunas librerías. Y a partir de cuando formamos o cuando fundamos la oficina también en Chile, ya, digamos, con papeles, no sé qué, también llegamos a un acuerdo con una distribuidora chilena que distribuye también en Argentina para la distribución de nuestros libros. Además de eso, en algunos de nuestros viajes personales hemos podido llevar libros a otros países. Por ejemplo, los libros se consiguen en Barcelona, en Madrid, se consiguen en Guadalajara, porque bueno, hemos como hecho este tipo de lazos con otras librerías amigas de la región para que los libros se vendan. Entonces, sí, básicamente nos manejamos en una distribución eh, común, una distribuidora aquí y en Chile, y también a través de amigos que viajan y que son tan queridos que son capaces de llevarse una maleta con nuestros libros y ubicarlos en estas librerías. Eh, También tratamos de ir a la mayoría de las ferias posibles que nos invitan, ferias chicas o grandes. Entonces, por ahí también la gente, la gente conoce los libros. Y siento que digamos, nuestros mayores amigos son los libreros independientes que, que muestran nuestros libros con mucho gusto, le dan un espacio importante. Por ejemplo, eh, en Bogotá yo estoy muy feliz con la mayoría de los libreros porque son muy queridos con Libros del Fuego. Entonces, eso, creo que es un tema de trabajo, de conocer a los libreros. Yo cada vez que viajo trato de ir a librerías y hablar y presentarme y mostrar la editorial, o de cuando estoy en eventos acercarme a las otras editoriales y preguntarles por sus libros, interesarme en las editoriales de los otros, y así, bueno, hemos tenido editores que se han acercado a la nuestra. Entonces es como más o menos por ahí van los tiros con respecto a la distribución y a la muestra de Libros del Fuego en general en estos países donde estamos. Y en esas conversaciones, bueno, ya con la gente, con los libreros, ¿qué libros a ustedes les ha generado como una gran sorpresa que ustedes quizás no imaginaban que iba a gustar en un país o ante un público específico? No sé, que me quieran contar o que nos quieran contar a todos. No sé, bueno, ya el primer ejercicio de ir a una feria fuera de Venezuela, y que la gente comprara nuestros libros, no siendo venezolanos, cualquier libro en general, ya fue una sorpresa. Lo vimos con muchísimo agrado. La primera apuesta grande la hicimos en Medellín, en la fiesta del libro, y la receptividad fue maravillosa. O sea, la gente se acercaba a los libros y preguntaba y decía de qué va esto, cómo va la historia, y a medida de que uno contaba de qué iba la novela, pues la gente empezaba a interesarse. Y es así como empiezas a crear lectores que no solo tienen la complicidad del gentilicio, sino que realmente valoran el libro en todas sus dimensiones y se han hecho seguidores de la editorial, están pendientes de las novedades. Eh, yo creo que esa experiencia fue una de las cosas que particularmente a mí más me sorprendió cuando salimos del país, eh, porque uno no termina de saber, tú puedes saber qué es lo que puede gustarle, ¿no?, a la gente
de tu territorio, por decirlo de alguna forma, de tu espacio físico, porque bueno, compartes gustos, colores, de todo. Pero cuando sales y tienes que dar a conocer un criterio que también es válido, pues la tarea, cuando tiene buenos resultados, pues se convierte en algo satisfactorio. ¿Cuál ha sido ese libro que ustedes dirían que, por ejemplo, ha gustado mucho aquí en Colombia? No sé, es una pregunta que a mí me causa curiosidad. O sea, Rodney creo que puede responder mejor. Creo que Santiago se va. Ha sido como uno de los libros más leídos aquí en Colombia. Eh, y además, creo que como hay tantos Santiagos aquí en Medellín, era como también como un anzuelo. De 20 lectores, 5 era Santiago que lo compraba, o novias de Santiago. Creo que ha sido el libro que más ha tenido como movimiento y éxito aquí en el país. Bueno, por supuesto, también editamos a un colombiano que también se ha vendido muchísimo, y bueno, Juan Villoro, que vino a la fiesta, no sé qué, pero yo diría que Santiago se va, de José Urriola, además porque, bueno, un autor que nadie conoce en Colombia, la gente lo ha leído y luego lo ha comentado. Y también, tengo que decirlo, el libro de aforismos que tenemos que se llama A la brevedad posible. Un libro que ha sido muy leído y muy recomendado entre la gente que le gusta la literatura y la escritura. Entonces creo que esos dos libros, Santiago se va de José Urriola y A la brevedad posible de Luis Quistas, creo que son los libros que hemos vendido más aquí en Colombia. Sí. Que me parece muy particular que me comentes lo de las novias de Santiago, porque las novias de Santiago en la novela son parte importantísima de la novela, ¿no? Entonces, qué gracioso eso. Y muchachos, ¿saben que bueno, como decías hace un rato Alberto, como que hay mucha subjetividad alrededor de lo que puede ser el editor o lo que es la editorial y el catálogo? Mm, y hay personas que plantean que uno siempre debe preguntarse por ese lector al que vas a llegar. ¿Ustedes podrían definir quién es el lector de Libros del Fuego? ¿O existe una especie de lector ideal? Mira, yo creo que en algún momento quisimos tener siempre a la mano esa respuesta. Pero en el camino también vamos descubriendo que nuestro lector es alguien que en principio, por supuesto, le gusta la literatura, pero bajo reglas del mercado o del marketing no hay, no hay nada estrictamente estipulado, ¿no? Nosotros hemos visto cómo una, una mujer de 25 años disfruta Santiago se va, pero también hemos visto cómo una lectora de 99 años también lo hace. Eh, y no lo digo por exagerar, o sea, tenemos una gran lectora a la que le tenemos mucho cariño, que tiene 99 años tenía 99 años cuando leyó Santiago se va, y lo disfrutó muchísimo. Entonces, eh, el paradigma del tipo de lector, yo creo que es alguien que ame la literatura, eh, que ame lo visual, que tenga esa sensibilidad para reconocer dónde hay un trabajo con esmero y que tenga esto, lo que dije, sensibilidad para, para la lectura de literatura. Creo que ahí. Fuera de eso, de 20 a 100. Por acá, Emily, que creo que es amiga de nosotros, nos manda sus saludos, dice que bellos esos editores. No sé si alguien en el público tenga preguntas. Yo quiero aprovechar, preguntarles una cosa más, y era que ahorita tienen una novedad de un autor maltés, que nos
pueden contar de estas novedades? ¿Hacia dónde ven la editorial? ¿Cómo la ven? Bueno, 2020 fue un año para todos durísimo. Igual lo fue para nosotros. En el tránsito de saber qué íbamos a hacer y hasta dónde iba a llegar esto, hicimos 4 o 5 libros, ¿no? 4. Troyano, que es la novedad que comentas, fue una alianza con el Instituto, con el Ministerio de Cultura de Malta. Y bueno, estamos trabajando y planificando para lo que viene, que ya lo hemos dicho en repetidas ocasiones. Viene un libro maravilloso, importantísimo para el canon de la literatura latinoamericana, que es el Manual del Distraído, de Alejandro Rossi. Viene literatura brasilera, literatura portuguesa, literatura venezolana. Vienen cosas súper chéveres, autores como J.P. Cuenca, Peixoto, por ahí vienen un poco los tiros de a dónde vamos de las novedades de este año. Lidia George, que fue el año pasado el premio Phil Lenguas y Romances que da la Feria del Libro de Guadalajara. Y creo que como ese unir literatura en español y también traducciones ha sido también muy importante en el último tiempo, ¿no? Ya tenemos, ¿cuántos libros traducidos, Alberto? Tenemos 3 libros de traducciones y sí, ya vienen 3 más, creo, pronto. Entonces, también como importante que la gente conozca otras cosas. Por ejemplo, nos ha pasado con Mario Esa Carneiro, que es un gran autor que contemporáneo a Pessoa, y hay gente que no lo conoce. Entonces, arrancar con esa traducción del portugués al español fue como súper chévere. Y bueno, luego vino este libro del autor maltés, que es también como súper raro para nosotros, y que además fue un acuerdo que se consiguió en la Feria del Libro de Frankfurt. Entonces, también la importancia de la feria, de visitar otros lugares, de conversar con editores para tener la oportunidad de mostrar autores que de otra forma no llegarían a nuestra región, ¿no? Chévere, pues ya como para cerrar, no sé, me gustaría preguntarles si existe algún consejo que ustedes quisieran darle, pues a las personas que nos ven y que quizás están interesadas en generar un proyecto, que siempre sueñan con él y no saben por dónde empezar, o que ya empezaron y ahí están como luchando, sobre todo con estos contextos que han sido súper difíciles para el mundo editorial. ¿Hay algo que ustedes quisieran como compartir con las personas que nos ven? Bueno, que sean persistentes. Yo creo que es lo más complicado de todo. Todo lo demás se puede aprender. Corregir, diseño, eh, todo se puede preguntar. Pero la persistencia es algo que es interno. Esto no es un oficio sencillo, no es un mercado tan productivo, ¿no? Como otros mercados. No es como vender Coca-Cola, ¿no? Que sabemos que todos pueden llegar a venderla. Es un oficio que requiere perseverancia. Y el consejo que yo les daría es que cada vez que sientan que están tirando la toalla, se recuerden de esa palabra. No sé si quieres agregar algo Yo, más. sí, nada, yo diría que lo intenten y que no aflojen. Nosotros, después de fundar la editorial en 2013, en 2015 yo abandoné mi trabajo que tuve por 15 años. Alberto también dejó su trabajo, y dijimos que si queríamos dedicarnos a esto, teníamos que darla toda por lo que estábamos haciendo.
y creo que ha salido bien. Ya vamos a cumplir 8 años, todavía nos falta muchísimo para ser mayores de edad, pero estamos contentos, creo. Creo que es como el mismo consejo que Albert, que lo hagan y que no aflojen el camino. Que quieran, que hagan su editorial con gusto y se disfruten también el proceso y que pregunten sin miedo y que se equivoquen, porque también hay que equivocarse en el camino, pero que no Sí. aflojen en eso. No hay editorial perfecta tampoco. Eso hay que decirlo. Como como los autores. No todos los libros son maravillosos. Los de una editorial, pues no hay aciertos al 100%. Entonces, es como la vida. Hay días buenos y hay días malos. Así que lo único que te queda es ser perseverante. Vale, muchísimas gracias. Gracias chicos por estar aquí. Me despido. Muchas gracias al Instituto Caricuervo por el espacio. Que tengan todos una Gracias a buena tarde. ustedes.